Sola de nuevo, vamos a continuar donde nos quedamos. Prácticamente la vez pasada vimos que el mensaje de Cristo anima y fortalece. Si yo estoy entendiendo algo diverso a eso, eh, traigo algo que no está bien. Eh, Porque el mensaje de Cristo me debe animar y fortalecer. Punto. Eh, y está ahorita, vimos cómo Pablo iba a un viaje misionero y cómo varias cosas como que fueron saliendo mal. Trató de ir a Asia, no pudo. Trató de ir a Betania, no lo dejó el Espíritu Santo. Después está en Filipos y le dan una tranquiza, está en la cárcel y ya encontramos cuál era el propósito de que estuviera ahí Pablo. Pablo iba a poder soportar eso que iba a vivir. ¿Por qué Dios mandó a Pablo? Porque lo iba a poder soportar. Porque iba a confiar en Dios. En el momento que está en la cárcel, en el cepo, es lastimado, eh, una reacción pudo haber sido: Dios, te pasaste de listo, eh, yo vine eh, para hablar de ti y me fuera bien, todo bien, podría uno pensar, pero Pablo no es de ese tipo. Pablo dice: Dios, yo daría mi vida por ti porque tú diste tu vida por mí. Ese es el pensar de Pablo. Dios, sabiendo esto, por eso mandó a Pablo. Eh, y, y un hombre, el jefe de la cárcel, se convierte y cree. Vamos a donde nos quedamos, que están con el jefe de la cárcel, que tiembla, se iba a matar y se convierte. Vamos a verlo. En el 29, Hechos 16, 29, el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego lo sacó y les preguntó: señores, y pregunta el carcelero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ya vimos que les contestó Pablo y Silas: cree en el Señor Jesús, punto. Así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. ¿Qué hace el carcelero? Los saca de la cárcel, a Silas y a Pablo, y se los lleva a su casa. Y, y la familia también creyó. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Estaban heridos. Eh, Ahora sí, el carcelero se empezó a desenfocar en él y empieza a enfocarse en Pablo y dice: oye, sí los lastimamos bien feo, ¿verdad? Y eso del cepo, pues estamos torturando. Y yo creo que perdón, no te apures, está haciendo su chamba. Eh, eh, y los lava, les empieza a curar, la familia les empieza a curar las heridas. Yo creo que Pablo así: ay Dios, gracias. Esto me estaba doliendo horrible. Estaban lastimados, los habían golpeado, estaban torturando en el cepo, en una posición, estás ahí, estás sujeto al cepo. Entonces, de repente, yo creo que Pablo así: gracias Dios, gracias. Moviste el corazón de estos hombres que ahora me están sanando las heridas, la están limpiando. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados. Pues yo creo que Pablo les pregunta: ¿ya creyeron? ¿Quieren ser bautizados en el nombre de Cristo? Eh, ya vimos qué es el bautismo. Ya lo hemos visto. Es Dios dijo que cuando creamos simplemente, pues es una forma no de confirmarlo, pero dejo como la instrucción: bauticen en mi nombre, ¿no? Y es una representación de lo que Cristo hizo y de mi vida. Yo voy caminando con mis propias ideas, con mi propio pensamiento, con mis creencias, con mi religión, y de repente digo: ay Dios, no quiero caminar ni mi religión, ni mis ideas, ni tengo un chorro de broncas. Ahora quiero que tú camines conmigo, que me perdones mi maldad, porque he sido malo, soy malo. Y sé que tú fuiste a esa cruz por mí para perdonarme. O sea, lo puedo decir confiadamente. Y, y ya, quiero que tú vivas en mí. Y el bautismo es simplemente ser sumergido en el agua, significando que quiero morir a mis ideas,
a mi religión, a mí todo, y nacer de nuevo. Me sumerjo en agua y nazco de nuevo. Es un símbolo, nada más. Es un símbolo de Dios. Sé tú. Y yo creo que le platican esto al carcelero y dice, ¿quieres ser bautizado? Por supuesto. Quiero que Cristo viva en mí, quiero conocerlo. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído. Cuando yo estoy creyendo realmente en Cristo, realmente, no en mi religión ni en mis ideas, el mensaje debe de alegrarme. Si no me está alegrando, hay algo mal. Hay algo mal. Si me está trayendo otras cosas, hay algo mal. Al amanecer los magistrados, esto fue en la madrugada, en la noche, pues ya amanece, ¿y qué va a pasar? Que los magistrados, los que los metieron a la cárcel y les ordenaron que los golpearan y los torturaran, pues dicen, pues ya sácalos y que se vayan, ya, que se vayan de ese territorio. Sácalos, córrelos. Pero hay un problema para ellos. Ya lo vimos la vez pasada, Silas y Timoteo eran judíos, pero Pablo había nacido en un territorio que por el simple hecho de nacer en ese territorio, en automático tiene la ciudadanía romana. El caso de Silas debe ser algo similar. Estaba prohibido. ¿Quién está conquistando todo ese territorio? Lo tienen conquistado los romanos. Son diferentes naciones, pero todo ese territorio en esa época los romanos lo conquistaron. Todos los romanos dominan, los romanos ponen sus leyes y todos los extranjeros no tienen derecho a nada. A nada. Y los romanos, como ciudadanos, pues tienen derecho a un juicio. Si son acusados de algo, tienen derecho a un juicio, a defenderse. Y el extranjero, hiciste algo, te azoto, incluso hasta te mato. Y no pasa nada. Ellos, los magistrados, dicen, pues ellos, Silas y Timoteo, Silas y Pablo, pues son judíos, pues azótelos, tortúralos. Y ya. ¿Qué va a pasar? Que Pablo y Silas, ahorita les van a decir a los magistrados, con que ya me vaya a mi casita y que me largue de tu territorio, ok, nada más que ven tú y sácame de la cárcel, porque resulta que soy ciudadano romano y te metiste en un bronco, no, porque eso puede ser, lo que hicieron podría ser hasta la muerte de los magistrados o la destitución. Fue grave, porque a un ciudadano romano no le hicieron juicio, lo golpearon y lo torturaron. Y les puede costar la chamba. Entonces espanta. ¿Por qué hace esto Silas y Timoteo ahorita? Porque recordemos que en esta región de Filipos están mujeres. Y yo creo que ahorita lo que quieren dejar, proteger a las mujeres y decirles, no te metas con las mujeres, por favor. Ahorita te metiste conmigo, pero no te metas con mujeres, porque si no te vas a meter una bronca, no. Porque si yo voy y meto juicio en tu contra, por lo que le hiciste a un ciudadano romano, te van a destituir, hasta te pueden matar. Entonces, por favor, ahorita me vas a correr de tu territorio, pero aquí está Lidia con todas las mujeres que han creído, no las vais a molestar. Vamos a ver. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a estos hombres. El carcelero entonces le informa a Pablo: los magistrados nos han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias: ¿cómo? A nosotros, que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno y nos han echado en la cárcel. Pregunta: ¿ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los magistrados, si hubieran sido extranjeros, le han dicho: dale 4 azotes más, dale azotes más y tortúralos más y déjalos
un año ahí para que se les quite. Pero al momento que se dan cuenta que son ciudadanos romanos, literal, le dicen, ay, bronco, ¿en qué me metí? Puedo perder mi chama o pueden hasta matar. Por haber golpeado a un ciudadano romano, ordenado y torturado. A Silas y a Timoteo. Aunque son judíos, pero tienen la ciudadanía romana. Los protege la ley romana. Pues van pero con temor. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron. Imagínate todo el poder que tenían para golpear y ahora están súper asustados. Se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Así que fueron a presentarles sus disculpas. Perdónanos, o sea, por favor no vais a meter una queja, me van a... Lo más fácil me destituyen, bros, y lo peor me matan. Ya ahí muere, ya. No sabía que era ciudadano romano, bro, si no, no te golpeo, perdóname. Así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron después de la cárcel, pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Pero sí les dice, ¿sabes qué? Vete de la ciudad. O sea, ¿cómo controlo a toda la gente que está en contra de ustedes? No voy a poder. Váyanse. ¿Pero qué hace Pablo? Lo que casi siempre hace cuando lo corren de una ciudad. Va y le fortalece a los creyentes que han creído en esa ciudad. Al salir de la cárcel, porque se pudo haber ido. No, pues si aquí tengo un chorro de enemigos, me voy. No. Va a la casa de Lidia. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos. ¿Por qué le llama? Bueno, esta versión le llama hermanos. Con los creyentes, otra versión le llama. Depende de la versión. Donde se vieron con los hermanos, pues porque en teoría tenemos el mismo padre, ¿no? Por eso. Y los animaron. Después se fueron. Imagínate, fueron azotados, fueron encarcelados. Pues cualquier persona normal dice, oye, vámonos, patitas, ¿para qué quiero, no? Pues Pablo y Silas, no, van y los animan. En vez de que ellos, oye, fuera al revés, así como, no, te animamos, Pablo, de que te dieron una golpiza. No, él va, tranquilos, en esta vida tendremos problemas. Dios tiene el plan. Y Pablo, yo creo que entendiendo, tenía que estar en esa cárcel, tenía que estar golpeado, porque si no, había una familia que no iba a creer. En otras circunstancias no iba a creer que era el carcelero. Pablo soportó eso para que esa familia se salvara. Entonces, tranquilos. Dios está llevando a cabo su plan. Los ha salvado a ustedes. Lidia y todo el grupo. Ya salvó a la familia del carcelero. Dios está llevando su plan. Sí, vengo lastimado, vengo golpeado. Pero tranquilos. Dios está llevando a cabo su plan. Salen de Filipos y se dirigen ahora a Tesalónica. Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una comunidad de judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos basándose en las escrituras. Lo que siempre Pablo hace. Llega a una ciudad nueva y se reúnen los sábados, era la costumbre de los judíos, y va a 3 reuniones. Y les empieza con las escrituras. Jesús es Dios, está llevando a cabo su plan. Era necesario que Dios viniera. El Mesías, que es Cristo, muriera y resucitara. Era necesario que fuera por ti en esa cruz. Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Era necesario que Dios mismo viniera a este mundo, muriera y resucitara. Porque si no, no había otra forma de que tú y yo pudiéramos acercarnos a Dios. Y que Él pagara lo que yo tenía que pagar y tú. Les decía, a este Jesús que les anuncio es el Mesías. Si ustedes tienen duda, el Mesías es Jesús, el Cristo. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios.
Varias gente se convierte eh, y cree, ok, pues sí es cierto, o sea, me estás diciendo con las escrituras, lo estamos estudiando, es cierto tu mensaje, Pablo, porque ahí estudiaban las escrituras y dice, sí, es cierto, tienes razón. ¿Quién es el que abre el corazón? Dios, porque no todos se convierten. Pero los judíos, llenos de envidia, o sea, otro grupito que no creyó, reclutaron a unos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar a la ciudad. Pues les da envidia. Y pues van con unos pues, que se prestan para armar alborote, prácticamente les dan lana y pues arman aquí un relajito, ¿no? A este grupito de Pablo y Silas. No nada más a Pablo y Silas, a los que han creído también, ármales un relajo. Que armaron una turba y empezaron a alborotar a la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Jasón es alguien de la sinagoga, donde Pablo fue, creyó. Y al parecer se están quedando ahora en la casa de Jasón. Entonces, todos estos que están alborotando mandan a la casa de Jasón, pues con el fin de pues, armar alboroto y pues, hacer un relajo, pero también buscando a Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, o sea, no encontraron a Pablo y Silas, no estaban en ese momento, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Estamos más o menos como en el año 50, 20 años después de que Cristo murió y resucitó. Estamos ya en Grecia, ahorita. Y dice, pues, oye, estos cuates con sus ideas han trastornado y mucha gente se ha creído en ellos y están cambiando nuestras costumbres, nuestras ideas. Eso, dice, ¿está mal? Estos han trastornado el mundo entero y han venido también acá. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces, estas exigieron fianza a Jasón y los demás para dejarlos en libertad. ¿Cuál es el argumento de estos alborotadores? Pablo y Silas andan enseñando que Jesús es rey. Y nosotros no tenemos más que al rey, más que al César, al emperador romano. Están yendo en contra. ¿Les importaba que el César? No. Pues nada más eran envidiosos, ¿no? Y pasó eso. Y ahora Jasón, que el que creyó, pues ahora está en la cárcel y le piden una fianza para dejarlo en libertad. Y pues ni modo, Jasón la tuvo que pagar. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y Silas a Berea. Los envían a otro lugar que se llama Berea. Es otra ciudad. Quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. ¿Qué hace Pablo y Silas? Pues vamos a la sinagoga. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que les anunciaban. Estos estudiaban las escrituras, los de Berea, y Pablo dice, vamos a ver con las escrituras, con el Antiguo Testamento, si lo que estoy diciendo es verdad, ya estaba escrito o no. Y empiezan a estudiar. Y estos también, no nomás les decían eso y ya, sino estos también empiezan a estudiar por ellos mismos. Y dicen, a ver, ¿y creen? ¿Creen? Dice, tienes razón, Jesús es Dios y Jesús es el Salvador. Y era necesario, sí, es cierto, las escrituras lo dicen.
De modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Creyeron un chorro de gente ahí en Berea. Pero ¿qué pasa? Los que habían alborotado o armado en Tesalónica, que los habían corrido, pues les llega el rumor. ¿Saben qué? Que esos que corrieron están ahora en Berea y la gente se está convirtiendo. Y estos de Tesalónica pues van a Berea a armar otro escándalo. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas, luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. Vamos a ver en el mapa todo el recorrido para que chequemos dónde estamos. Italia ya vimos que está acá, Grecia, Atenas, Turquía, Israel y África, la parte de arriba, ¿no? Ellos salen de acá, de aquí de Antioquía, se van a esta región, visitan las iglesias que ya habían visitado, Derbe, Iconio, Listra. Tratan de ir para acá, no se les deja el Espíritu Santo o el Espíritu de Jesús. Van para acá, tampoco. Llegan acá a Troas, agarran a Lucas, que es el autor del libro. Después van a Filipos. En Filipos pues salen y se van a Filipos es donde se convierte el carcelero. Se van a Berea y en Berea bueno, se van a Tesalónica, acá está Tesalónica, ¿no? Tesalónica, después se van a Berea y en Berea se pone otra vez, lo quieren correr y Pablo solito, junto con otros, lo agarran y dicen, te van a matar a ti, Pablo, aquí. Agarran un barquito por acá, este barquito, y lo llevan a Atenas. Y aquí dejan a Pablo. Y Pablo llega un mensaje y ahorita estamos en Atenas. Aquí vamos a quedar en Atenas. Los que regresan a Berea, ahí está Pablo, Silas y Timoteo, ahí se quedaron. ¿Por qué se quedaron en Berea, Silas y Timoteo? Porque les estaban enseñando, fortaleciéndose en la fe a los de Berea. Pero Pablo les da una instrucción a Silas y Timoteo. ¿Saben qué? Vénganse para acá. En otro viaje regresamos y les seguimos enseñando. Alcáncenme en Atenas. Aquí los espero. ¿Por qué? Porque si estaba dando fruto allá en Berea, la gente estaba creciendo, ¿por qué los manda a llamar Pablo? Más adelante nos va a contar la historia que Pablo se preocupó por Silas y Timoteo. Dijo, me los van a golpear, me los van a matar, no quiero que estén solos ahorita. Después van a estar solos en otros viajes, pero ahorita no quiero que estén solos, quiero que estén conmigo. Pues los está cuidando y los manda a llamar. Pero mientras Pablo está en Atenas, empieza a recorrer la ciudad y Pablo se empieza a poner muy triste porque se da cuenta que los de Atenas adoran a muchos dioses menos al Dios verdadero, que no han creído en Cristo, que están poniendo su confianza en otras cosas. Y les va a hablar Pablo a los de Atenas. Este mensaje es bien bonito. Les va a hablar 16 cosas que
que nos enseña más quién es Dios, quién es Cristo. Las voy a enumerar y ahorita las vamos a ver. Una, Dios y Cristo hizo el mundo. Fue hecho el mundo por Dios y Cristo. No nomás el mundo, todo lo que hay en él fue hecho por Dios. Es el Señor del cielo. No nomás del cielo, también de la tierra. 5. No vive en templos construidos por hombres. Uno podría pensar, no, es que Dios, yo voy al templo, voy a la iglesia y ahí está Dios. Es válido. ¿Dónde está Dios a partir de que Cristo murió y resucitó? Cuando uno cree, Dios entra. Dios está aquí. Cristo está aquí adentro. Su Espíritu Santo está aquí adentro. Y el templo ahora es este cuerpo. Eso es lo grandioso. Pero Él no vive en templos construidos por hombres. Cristo, si yo creo y le pido, entra a mí y vive en mí. Perdóname, déjame vivir en ti. Quiero morir a mí, como el bautismo vimos. Y quiero nacer en ti. Y que ahora caminar contigo. No quiere decir que entonces no voy a tener problemas, que toda mi vida va a ser perfecto. Hemos visto que vamos a tener un chorro de problemas, un chorro de dudas, un chorro de cosas. Pero el tema es, quiero, camíname, enséñame. Caminemos juntos. No vive en templos construidos por hombres. No, bueno, entonces le voy a servir a Cristo, le voy a servir y todo. Ni se deja servir por manos humanas. No necesita que le sirvamos. No, pero ¿cómo? No necesita que le sirvamos. ¿Nos puede utilizar? Sí, pero no necesita que le sirvamos. ¿Le agrada que nos utilice? Por supuesto. ¿Le agrada que no? Sí, claro. Pero no nos necesita. No puede decir, no, me salvó Cristo porque me necesitaba. No, no me necesita. Eso es y eso está padre, porque decir, ay, no, tú estás bajando con mi autoestima. No, no me necesita. Y lo grandioso es que a pesar que no me necesita, fue esa cruz y murió por mí y pagó, a pesar de que no me necesita. Y no necesita algo. No es que necesita mi dinero. No es que necesita que esto. Es que no necesita algo. No necesita nada. Él creó el cielo, la tierra, todo lo que hay, lo que veo. No necesita. Él es quien le da Él es quien da a todos la vida. Animales, a humanos. Estamos vivos gracias a Él. Él nos da el aliento. Si estoy respirando ahorita yo y estás respirando tú, es porque Cristo no lo está dando. ¿Podría quitar el aire, el oxígeno? Se acabó. Si estoy respirando ahorita, es porque todavía hay un propósito en mi vida y por eso me tiene con vida. Y tú también. No es que si estás respirando ahorita es porque todavía hay un propósito en tu vida. Él es el que da aliento. Él es el que da todas las cosas. Todas las cosas. El agua, lo que como, mi trabajo. A veces digo, no, yo conseguí mi trabajo y yo hago todo. Él está atrás de eso. Y no lo he querido reconocer, pero Él está atrás de que yo esté vivo, que esté respirando, que esté comiendo, que esté tomando agua, que esté respirando, Él está atrás de todas las cosas.
de un solo hombre hizo todas las naciones. A veces se nos olvida y yo puedo ver a alguien más de otra nación y decir, no, pues ese no tiene nada que ver conmigo, ni es de mi familia, está güerito, o al contrario, morenito, o sea, negrito, o no es el bonito de piel, no tiene nada que ver conmigo. Habla otro idioma. Porque mi mente, mi percepción es chiquita. Pero cuando empiezo a ver de dónde venimos de un solo hombre. Todos. En teoría todos deberíamos ser familia. Y ese que pienso que no tiene nada que ver conmigo y que me cae regordo, si pongo a extender, venimos de la misma familia. ¿De quién? De Adán. Adán fue el primer hombre. De ese hombre, Dios fue multiplicando y fue haciendo las naciones. Dios hizo las naciones. Él determinó los periodos de la historia. La historia, antes de que se creara, Dios determinó cada periodo de la historia. Yo espero en un futuro estudiemos Daniel y vamos a ver. Daniel era un profeta de la Biblia y Dios le habla, está escrito, más o menos 500, eso fue 500 años antes de que viniera Cristo, y de 500 años, un poquito más de 500 años, antes de que viniera Cristo, estamos hablando ahorita de 2500 años, hace 2500 años, y a Daniel le va diciendo lo que va a suceder en esos 500 años, lo que va a suceder después, y lo que va a suceder después, ahorita de nosotros, después. En algún momento, espero, lo estudiamos, y Dios ya determinó los periodos. Me gustaría que lo estudiáramos en algún momento para que nos demos cuenta de esta realidad. Dios determinó los periodos de la historia. Cada periodo de la historia ya está determinado. La de ahorita, la que va a pasar. Entonces, ¿dónde va puesta mi confianza? En Dios, en Cristo, en su plan. Lo está llevando a cabo. Dios determinó las fronteras de sus territorios. De dónde estuviera México, sus fronteras, Él las determinó. De dónde estuviera Estados Unidos, de dónde estuviera Jerusalén, de dónde estuviera los españoles, los alemanes, los franceses, determinó. En Génesis, de hecho, está como fue que empezó a determinarlos. Pero Él determinó. Dios, antes de que creara el mundo, ya sabía que tú y que yo íbamos a nacer en ese territorio. Íbamos a vivir en esa familia, de esos padres. Y determinó el territorio de México. Determinó las fronteras de sus territorios. Dios, Cristo, quiere que lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. No, pues ¿qué es eso? No, pues por esas cosas que he hecho, seguramente no quiere que lo busquen, ¿no? Quiere que el plan de Dios es que Aarón, tú y todos lo busquemos. Y dice, bueno, es que ¿cómo te encuentro? Aunque sea tientas, brother, es que no veo. Pero te estoy buscando, me vas a encontrar. Aunque sea a tientas y aunque no sepas ni por dónde, pero si empiezas a buscarme, me vas a encontrar. Es una realidad. Dios quiere que lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. Dios no está lejos de ninguno de nosotros. No es que Dios debe estar en el cielo por allá. No, Dios a los que hemos creído está dentro y a los que no has creído está al lado. Es que está en el cielo. El que no ha creído está al lado. El Espíritu Santo convenciendo y cree. La misión del Espíritu Santo es creer en Cristo, creer en el plan. Él fue a esa cruz y murió y pagó. Te ama tanto que tomó tu lugar. Cree, recíbelo. Y que está pasado al lado, que entre. Dios no está lejos de ninguno de nosotros. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Vamos a verlo.
estos puntos, ¿cómo lo dice? Mientras Pablo los esperaba, vamos a rezar la historia, recordemos, para no perdernos, lo van a matar prácticamente en Berea, los de Berea que son más amigables, dicen, Pablo, vente, lo llevan, agarran un barco y lo llevan a Atenas, están en Atenas, y en Atenas le dice así, les dice, vengan, es mejor que estemos juntos, los dejé allá, pero ya lo pensé, y mejor vengan, los dejé allá para que les enseñaran a los de Berea, las escrituras y todo, pero mejor vengan, acá los espero. Mientras Pablo espera a Silas y Timoteo, mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga de los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraba por ahí. Había una plaza en Atenas donde iban como los sabios y era discutir de temas. Esa era la costumbre de esa región. De hecho, pues es famoso Atenas por eso, ¿no? Algunos filósofos, epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? O sea, es claro que su mensaje no es cierto, pero ¿qué quiere decir? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Pues ese Dios, esa cultura, ese Dios Jesús, no tengo aquí tengo 1000 estatuas de muchos dioses, pero a ese no lo tenemos. Ha de ser un extranjero, ha de ser un dios extranjero. Ellos creían en muchos dioses y les hacían sus dioses de estatuas y todo, y ahí tenían muchas, ¿no? Y por eso Pablo le lo dio en el corazón. Uy, brother, estás pensando que estás buscando a Dios, que estás bien con Dios y no tienes la menor idea. Estás adorando a alguien que no es Dios, el real. No conoces su plan, estás alejado. Pero Dios, por algo, quiere que lo busquen y que, aunque sea tiento, lo encuentre. Quiere que lo encuentres. Decían esto porque Pablo les... ¿Qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión al Areópago. Es donde se reunían. Se reunían como en la plaza, pero el Areópago era así como, pues, como el estadio, por decir, y tú vas a hablar y vas a hablarnos a todos. Y eso era muy común, discutir temas y todo. Dice que eso se la pasaban, eso vivían. Se puede saber qué nueva, y la pregunta que le hacen a Pablo, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron. Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. ¿Cómo que Jesús es Dios? ¿Cómo que vino y que tiene que venir y resucitar? Eso me suena muy extraño. Eso no me suena que Dios no haría eso. ¿Por qué Dios tendría que hacer eso? Yo no necesito, yo soy buena persona. Yo no necesito que nadie vaya y pague vayan por mí y paguen en esa cruz. No, eso me suena muy extraño. Es muy, muy extraño. Yo creo que no, usted está mal, joven. Porque nosotros somos estudiosos, somos filósofos, sabemos de mucha cultura, tenemos cultura de muchas naciones, y no nos suena correcto sus enseñanzas. Entonces lo llevan al Areópago. ¿Por qué nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significa? Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían ahí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Era como lo típico. ¿Dónde a trabajar? No, aquí estamos bien chido comentando las novedades y filosofando y de la vida y eso, ¿no? Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Está como en el lugar más importante Está como en el lugar más importante de Atenas. Les dice estos 16 puntos que vamos a ver cómo se lo dice. Ciudadanos atenienses, esto es Pablo hablando. Imagínate, están todos los filósofos
gente de estudiosa. eh, eh, Ay, qué complicado. Eh, y Pablo en medio y les va a hablar, ellos pensando que tienen la verdad con su filosofía y con todo. ¿Y la filosofía es mala? No, 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 no estoy diciendo eso. A mí me gusta. Eh, pero y el- la impresión de Pablo hablando pues, con gente que sabe, y yo creo que pues, es como impotente, ¿no? Estar ahí y decir, puta, ahorita me pueden, estos brothers saben de historia, de filosofía, saben de un chorro de cosas, ahorita se va a poner bueno. O sea, pero seguramente, vamos a ver, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Dicen, se ve que son muy religiosos. Eh, no es como crítica, sino les dice, pues, o sea, se ve que son religiosos, buscan ponen su confianza en algún Dios. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción. Está lleno de altares para dioses, dioses de lo que quieras. Pero hay uno en particular que dice, le hicieron un altar que dice a un Dios desconocido. Y así era el altar. Y Pablo le llama la atención y dice, órale, incluso hay un altar para un Dios desconocido. Si supieran que ese desconocido tiene un plan para ellos. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les vengo a anunciar. El Dios que ustedes no conocen, les voy a anunciar. El Dios, y ahí están los puntos que nombramos. Uno, el Dios que hizo el mundo. Dios hizo el mundo. Y todo lo que hay en él. Que hay en él, ese es Señor del cielo, de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, ni necesita de algo. Por el contrario, Él es quien da la vida, quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitara toda la tierra. Y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Eh, pues es importante recordarlo. Pablo está diciendo muchas verdades. Dios hizo el mundo. Recordar, el mundo fue hecho por Dios, por Cristo. Todo lo que hay en Él, ellos lo hicieron. Es Señor del cielo, es Señor de la tierra. No vive en templos construidos por hombre, pero recordad que puede vivir en mí cuando creo. Ni se deja servir por manos humanas. No me necesita, pero aún así, ese Dios que no me necesita quiere vivir conmigo, quiere caminar conmigo, wow. Y yo por más que te pueda, mi pensamiento va a decir, no, Dios, tú sí me necesitas y no te necesito. ¡Ay! Mi autoestima, no te necesito, brother. Pero tú sí me necesitas a mí. Y yo sí quiero estar contigo, pues a pesar de que no te necesito, quiero estar contigo y caminar contigo. Ay, está bonito eso. Él no necesita algo. No es que necesita mi dinero, es que necesita mi... No. ¿No necesita que crea en Él? No. Me conviene a mí creer en Él. Cambia el chip. ¿A quién es el que lo conviene? ¿A Dios o a mí? A mí y a ti. Caminar en Él. Él necesita que lo ore, que lo busque, que no lo necesita. ¿Quién le conviene orar, buscarlo, pedirle? A Él. ¿Por qué? Porque Él creó el cielo, Él creó la tierra, todo lo que yo veo.
Y no me necesita. Pero, wow, me puedo acercar confiado, a pesar de que no me necesita. Él es el que da a todos la vida. Si yo veo una planta, veo en el espejo, si me veo, digo, ay, Dios, tú me dices la vida. Yo he pensado que soy como autónomo, como... No nomás la vida. Estoy respirando porque tú estás permitiendo que estoy respirando, porque tú has dado el oxígeno. Tú has dado todas las cosas. Si comí hoy, fue porque permitiste que estuvieran las condiciones adecuadas para que estuviera esa comida en ahí, para que tomara agua. Pusiste el agua, el café. El tema es que yo digo, bueno, fui y compré mi cafecito. Tomé agua. Sí, pero ¿quién está atrás de esto? Me he apartado tanto de Dios y he vivido en mi mundo que es como no darme cuenta y es como recordar, esto está padre, como recordar, wow, Dios, gracias. Porque pues el agua lo ve normal, pero tú estás atrás de eso. Recordar, yo ya veo a los demás como, no, pues es extranjero, e incluso a los mexicanos, nosotros, que no sea mi familia, mi vecino, no, eso no tiene nada que ver conmigo. Sí, porque yo veo mi mentalidad chiquitita. Pero si empiezo a ver el plan de Dios, digo, wow, brother. Sí, brother, venimos del mismo hombre, bro. De Adán. A través de Adán empezaron a crear Dios, a reproducirse, sí, y ya, al final pensamos que ni somos familia, y sí, pues, legalmente no somos familia, pero si yo empiezo a ver atrás, ese brother, si empiezo a recorrer, el mismo papá, el mismo abuelo, bisabuelo, tenemos. ¡Wow! ¡Wow! Dios ha determinado los periodos de la historia. Puedo confiar. Desde el principio, Él ya determinó hasta el final. Luego lo vamos a ver para reafirmar este punto en un futuro. Pero ya está. Hay en varias partes de la Biblia donde está. En Daniel está muy claro, muy claro. Es un libro complicado, pero entendiéndolo bien, dices, wow, no manches, está escrito eso, sí. Y está escrito, sí, wow. Ya determinó. Lo que es que ¿qué va a pasar? Ya cambiaron de presidente en Estados Unidos y tranquilo. Dios ya determinó. Ya sabe después de ese quién va a estar, después del otro quién va a estar. ¿En quién tengo que confiar? En Cristo, en su plan. Determinó las fronteras de sus territorios. Quiere que lo busque y aunque sea a tientas, lo encuentre. Si me buscas, lo vas a encontrar. Si quieres conocer más a Cristo, te vas a encontrar, te va a hablar. Si quieres que esté más en tu vida, va a estar más en tu vida. A Dios va atrás hasta donde le permitamos. No, esto no. Pues no. No, pues que es que Dios me necesita. No, Dios no me necesita. Si quieres caminar conmigo, no manches, Dios. Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Y tenemos un Dios bien bonito, que fue esa cruz, tomó mi lugar y me ama tanto que dio su vida. No me necesita, pero yo sí lo necesito. Sigamos conociéndolo. Estamos bien.